Regresé a casa 2 días antes de mi viaje de negocios. Sin llamar, sin avisar. Abrí la puerta de mi propia casa y encontré a mi esposo y a mi hermana enredados en nuestra cama. No grité. No lloré. Me di la vuelta, salí de nuevo, me subí a mi coche, y lo primero que hice fue llamar a mi abogado. Mi nombre es Winterly Cross. Y antes de contarte lo que pasó después, necesito que entiendas algo sobre mí. Nunca en mi vida he reaccionado al dolor de la manera que la gente espera. Cuando mi padre murió, no lloré en el funeral. Lloré 3 semanas después, sola en su jardín, sosteniendo las tijeras de podar que él usaba cada domingo por la mañana. Cuando mi primer negocio fracasó, no entré en pánico. Me senté, hice una lista y empecé de nuevo. Así que cuando estaba en el pasillo de mi propia casa, con las llaves aún en la mano, escuchando los sonidos que venían de detrás de la puerta de mi dormitorio, una parte de mí simplemente cambió de marcha. La parte que sobrevive, la parte que planea. Sin embargo, quiero llevarte un poco más atrás, porque la traición nunca empieza en el dormitorio. Empieza meses antes, en 100 pequeños momentos que te convences a ti misma de no notar. Conocí a Beckett Sorel hace 8 años en una conferencia de marketing en Denver. Él era encantador de esa manera fácil, sin esfuerzo, que tienen algunos hombres. El tipo de encanto que te hace sentir como si fueras la única persona interesante en la sala, justo hasta que te das cuenta de que le dice exactamente lo mismo a todo el mundo. No vi eso entonces. Entonces vi a un hombre que escuchaba cuando hablaba de mi negocio, que recordaba los nombres de mis clientes, que apareció en la habitación del hospital de mi padre con café y se sentó conmigo durante 6 horas sin quejarse ni una sola vez. Nos casamos 2 años después en el patio trasero de mi padre, bajo el arce que él había plantado el año en que yo nací. Mi padre falleció 18 meses después de eso. Me dejó la casa, la misma casa en la que Beckett y yo vivíamos, libre de cargas y solo a mi nombre. Mi padre era anticuado en algunos aspectos y afilado como una cuchilla en otros. Y me dijo una vez antes de enfermar, Winterly, una casa siempre debería pertenecer a la persona a la que no se puede convencer de renunciar a ella. No entendí lo que quería decir en ese momento. Ahora sí. Mi hermana menor, Kinley, era una historia completamente diferente. Era 5 años menor que yo. Y donde yo siempre había sido la responsable, la que pagaba las facturas a tiempo, la que construyó un negocio de la nada, la que cuidó de nuestros padres cuando lo necesitaron, Kinley iba a la deriva. Cambió de carrera 4 veces antes de los 30. Salió con hombres que nunca pasaban de los 6 meses. Me pidió dinero prestado 2 veces y no me lo devolvió ninguna de las 2. Y yo lo dejé pasar ambas veces porque era mi hermana y porque alguna parte vieja y terca de mí seguía esperando que finalmente encontrara un lugar estable. Dirijo un estudio de branding y diseño. Me ha llevado 12 años convertirlo en algo real. 16 empleados, una lista de clientes de la que estoy orgullosa. Contratos con 3 cadenas minoristas regionales. Beckett trabajaba en el sector inmobiliario comercial, le iba bastante bien, aunque nunca tan bien como le decía a la gente en las fiestas. Kinley trabajaba de forma intermitente para una florista a 2 pueblos de distancia. Sobre el papel, éramos una familia normal. Por debajo algo se había estado pudriendo silenciosamente durante más tiempo del que quería admitir. Mirando hacia atrás había señales. Kinley empezó a aparecer por nuestra casa más a menudo, solo para saludar, decía ella. Siempre de alguna manera programadas para las tardes en que yo tenía reuniones con clientes y Beckett estaba en casa temprano. Beckett empezó a llevarse el teléfono al baño, al garaje, al buzón para hacer llamadas que antes ocurrían en el salón, delante de mí. Empezó a recordar pequeños detalles sobre el horario de Kinley que un cuñado no debería recordar, qué día tenía libre, cómo era la nueva consulta de su terapeuta, que había pedido en un restaurante al que yo nunca fui con ellos. Me di cuenta. Quiero ser honesta sobre eso. Me di cuenta y me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, porque la alternativa era demasiado grande y demasiado fea para sostenerla en mis manos mientras también intentaba dirigir una empresa, planificar el lanzamiento de un producto y gestionar una renovación en el baño de invitados. Es extraño y humillante darse cuenta más tarde de cuánta evidencia archivaste silenciosamente bajo la categoría del probablemente no es nada.
Hubo una cena, unos 4 meses antes de que todo se desmoronara, en la que casi digo algo en voz alta. Estábamos en un restaurante del centro los tres, porque Kinley acababa de pasar por otra ruptura y Beckett había insistido en que la invitáramos para que no se quedara sola en casa. A mitad de la comida, vi a Beckett estirar el brazo por encima de la mesa y ajustar la servilleta en el regazo de Kinley. Un gesto pequeño y automático del tipo que haces por alguien a quien has tocado 1000 veces antes, no del tipo que haces por la hermana pequeña de tu esposa. Recuerdo la fracción de segundo exacta de quietud que siguió. La forma en que los ojos de Kinley se desviaron hacia mí y luego se apartaron demasiado rápido. Me dije a mí misma que había imaginado el peso de aquello. Pedí postre. Pagué la cuenta con mi tarjeta porque Beckett había olvidado su cartera, algo que había empezado a ocurrir con una frecuencia que aún no me había permitido sumar. También hubo un fin de semana, 2 meses antes, en que Beckett me dijo que se iba de pesca con un amigo de la universidad llamado Holloway, a quien yo nunca había conocido en 8 años de matrimonio, y Kinley le dijo a nuestra madre por separado que se iba de viaje sola para despejarse después de una ruptura. Ninguno de los dos mencionó al otro. Solo até cabos mucho más tarde mirando un calendario contando hacia atrás, sintiendo como algo frío se instalaba en mi pecho que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Comparto estos detalles no para castigarme por no haberlos visto, sino porque creo que cualquiera que haya vivido una traición también conoce esta parte de la historia. El archivo silencioso de momentos que solo cobra sentido una vez que tienes la última pieza del rompecabezas en la mano. Antes de eso son solo estática. Después son pruebas. El viaje de negocios que lo cambió todo se suponía que duraría 5 días en Charlotte, reuniéndome con un cliente minorista para un cambio de marca. Había reservado tiempo extra porque estas reuniones siempre se alargaban. Pero el cliente canceló los 2 últimos días, un conflicto de agenda por su parte. Y en lugar de reservar un vuelo más tarde y perder 2 días en un hotel, cambié mi billete y volví a casa antes. No llamé para avisar. ¿Por qué lo haría? Era mi propia casa. Recuerdo el trayecto desde el aeropuerto con claridad, la claridad ordinaria y aburrida de un día que no tiene idea de que está a punto de partirse en 2. Recuerdo que pensé en sorprender a Beckett, quizás sugerirle ir a ese nuevo restaurante del centro que había mencionado que quería probar. Recuerdo girar la llave en la cerradura, entrar en el vestíbulo, dejar mi maleta en el suelo en silencio para no asustarlo si estaba trabajando en su oficina de arriba. La casa estaba demasiado silenciosa de una manera particular. No un silencio de vacío, sino un silencio de ocupación. Vi las llaves del coche de Beckett en el cuenco de cerámica junto a la puerta, lo que significaba que estaba en casa. Y vi un par de zapatos junto a las escaleras que no eran míos ni suyos. Zapatos pequeños y familiares que reconocí al instante porque había ayudado a Kinley a elegirlos en un centro comercial de outlet 2 inviernos antes. Mi mente en esa fracción de segundo se esforzó mucho por construir una explicación inofensiva. Quizás había pasado a dejar algo. Quizás estaba arriba ayudándole a buscar algo en un armario. Subí las escaleras en silencio, todavía medio convencida de que estaba a punto de entrar en una tarde de martes ordinaria y aburrida. Y entonces lo oí. Voces bajas e inconfundibles que venían de arriba, de nuestro dormitorio. Quiero ahorrarles los detalles de lo que vi cuando llegué a lo alto de las escaleras y abrí la puerta, porque algunas imágenes no necesitan repetirse para ser entendidas. Les diré que el abrigo de mi hermana estaba en la silla donde yo solía sentarme para ponerme los zapatos. Les diré que ninguno de los dos me oyó hasta que fue demasiado tarde para fingir lo contrario. Les diré que Beckett dijo mi nombre como si fuera una pregunta, como si realmente creyera que podría haber una versión de este momento en la que yo aceptaría una explicación. No grité. No lloré. Me di la vuelta, bajé las escaleras, salí, me subí a mi coche y me fui sin decir una sola palabra. Que ellos se las arreglaran para saber qué decirse una vez que se dieran cuenta de que yo ya me había ido. Me quedé junto a mi coche en la entrada por un momento antes de subir. Y algo en mí notó casi clínicamente que nunca en mi vida me había sentido tan tranquila mientras mi mundo entero se reorganizaba a mi alrededor. Recuerdo mirar mis propias manos y pensar, absurdamente, que mis uñas necesitaban una nueva capa de esmalte, como si mi cerebro hubiera decidido que lo único seguro en lo que concentrarse era algo pequeño y manejable.
Luego me puse al volante y dejé que mis manos temblaran por fin, solo por un momento, antes de obligarme a parar. Entonces llamé a mi abogada. Su nombre es Rosalina Avi y la había contratado 4 años antes para una disputa comercial no relacionada con un antiguo proveedor. La llamé desde mi coche sentada en mi propia entrada, con el motor apagado, y le dije: Rosalín, necesito saber qué hacer. Y necesito saberlo en los próximos 10 minutos porque estoy a punto de volverme o extremadamente tranquila o extremadamente imprudente, y me gustaría tu opinión profesional sobre cuál de las dos me beneficia más. Me dijo que hiciera exactamente lo que ya había hecho. Irme. No confrontar. No destruir nada. No decir nada por escrito o en persona que pudiera ser usado en mi contra más tarde, y documentar todo lo que pudiera recordar de lo que había visto con una marca de tiempo, en el momento en que tuviera privacidad para hacerlo. La versión de ti que reacciona en la primera hora, dijo, nunca es la versión que gana al final. Antes de salir de la entrada, Rosalín también me dijo que llamara a un cerrajero a la mañana siguiente, ya que no tenía intención de volver a entrar en esa casa hasta que se cambiaran las cerraduras. Es tu casa, me recordó. No estás obligada a ponérselo cómodo. Hice exactamente eso. 2 mañanas después, mientras Beckett estaba en el trabajo, hice cambiar todas las cerraduras de la casa. Y me quedé en mi propia entrada, viendo a un extraño en una furgoneta de trabajo taladrar nuevos pistones en la puerta principal de la casa que mi padre me había dejado, sintiendo como algo se asentaba en mi pecho que solo puedo describir como el principio de recuperar el equilibrio. Beckett llamó en el momento en que descubrió que su llave ya no funcionaba. Furioso, de una manera que me lo dijo todo sobre lo que había asumido que todavía tenía derecho. Dejé que esa llamada fuera al buzón de voz también. Conduje hasta un hotel a 11 minutos de mi propia casa y me senté en el borde de la cama y lo escribí todo. La hora a la que entré, los zapatos junto a las escaleras, las palabras exactas que dijo Beckett. Lo que recordaba de la habitación, el hecho de que el coche de Kinley había estado aparcado en una calle de al lado en lugar de en nuestra entrada, lo que me decía que esta no era la primera vez y que sabían lo suficiente como para ocultarlo. Ese último detalle se quedó conmigo por más tiempo. Tenían un sistema de aparcar en una calle de al lado, lo que significaba que esto había estado sucediendo el tiempo suficiente como para desarrollar hábitos. Beckett llamó 41 veces esa primera noche. No respondí a ninguna. Kinley llamó 8 veces, y luego envió un largo mensaje de texto que comenzaba con, no es lo que piensas. Una frase que he llegado a creer que debería ser permanentemente prohibida del idioma inglés porque nunca, jamás, va seguida de algo mejor de lo que ya piensas. Me quedé en el hotel durante 4 días. En la segunda noche finalmente llamé a mi amiga más cercana, una mujer llamada Kananta Bishop que conocía desde nuestro primer año de universidad, y le dije 4 palabras al teléfono antes de que mi voz se quebrara por primera vez desde que ocurrió. Se lo llevaron todo, Cal. No hizo preguntas. Apareció en la habitación de mi hotel 40 minutos después con una bolsa de comida para llevar que ninguna de las dos tocó, y se sentó conmigo hasta las 2 de la mañana, sin ofrecer consejos, solo presencia, de la manera que los buenos amigos saben hacer cuando los consejos solo estorbarían en la tarea de simplemente sobrevivir a la noche. Fue Kananta quien me recordó, alrededor de la medianoche, que yo había construido toda una empresa de la nada después de que mi padre muriera y que, pasara lo que pasara, ya sabía cómo reconstruir las cosas a partir de un montón de escombros. No le creí esa noche. Le creo ahora. En ese mismo periodo de tiempo, Rosalín me ayudó a iniciar el proceso que definiría los siguientes meses de mi vida. No por venganza, aunque no fingiré que una pequeña y honesta parte de mí no lo quería tan bien, sino por el trabajo práctico y poco glamuroso de proteger lo que era mío. Lo primero que hicimos fue confirmar lo que ya sospechaba sobre la casa. Estaba titulada únicamente a mi nombre, heredada directamente del patrimonio de mi padre, sin que ninguno de los ingresos de Beckett se hubiera utilizado para su hipoteca, impuestos o mantenimiento de manera legalmente significativa. Ese simple hecho, la obstinada insistencia de mi padre en mantener la escritura limpia, resultó ser el terreno más firme sobre el que podía estar. Lo segundo que hicimos fue revisar nuestras cuentas financieras conjuntas. Aquí es donde la historia dejó de ser simplemente una historia sobre un matrimonio roto y se convirtió en algo completamente diferente.
Durante los 14 meses anteriores, un total de poco menos de $52.000 se había movido de una cuenta de inversión conjunta que Beckett y yo habíamos abierto años antes para ahorros de jubilación. Una cuenta que rara vez revisaba de cerca porque confiaba en que él la gestionara, y porque estaba ocupada dirigiendo una empresa que requería cada gramo de mi atención. Los retiros estaban estructurados en cantidades justo por debajo del umbral que habría activado una llamada de verificación automática del banco. Movimientos pequeños, pacientes, deliberados, no el tipo de cosa que un hombre hace en un momento de debilidad. El tipo de cosa que un hombre hace con un plan. Cuando mi contadora forense, una mujer meticulosa llamada Markellen Oduya, a quien Rosalind trajo durante la segunda semana, rastreó a dónde había ido el dinero, el panorama se volvió aún más claro. Una parte se había destinado a un condominio alquilado a 2 pueblos de distancia, el mismo pueblo donde Kinley trabajaba en la floristería. Los registros mostraban que el contrato de arrendamiento se había firmado 11 meses antes solo a nombre de Beckett, pagado casi en su totalidad con fondos extraídos de nuestra cuenta conjunta. Otra parte se había destinado a lo que parecían ser una serie de regalos y pagos conectados directamente a mi hermana. La reparación de un coche, un depósito de seguridad, la compra de un bolso de diseñador que apareció en el extracto de una tarjeta la misma semana que Kinley publicó una foto de un bolso nuevo en línea, con solo un emoji de corazón como pie de foto. No solo estaban teniendo una aventura. Habían estado construyendo silenciosamente una segunda vida entera juntos, financiada con el dinero que se suponía que era mi futuro. La pieza final, la que me revolvió el estómago de una manera que ni siquiera la escena del dormitorio había logrado, provino de un documento que Markellen marcó casi por accidente mientras revisaba nuestro archivo hipotecario para fines de verificación no relacionados. 6 meses antes, alguien había intentado presentar una escritura de renuncia de propiedad en la oficina de registro del condado, tratando de agregar el nombre de Beckett al título de propiedad de la casa de mi padre, citando un supuesto préstamo sobre el valor líquido de la vivienda que nunca se había utilizado para ninguna renovación en la propiedad. La documentación fue detectada durante el proceso de verificación estándar de la oficina de registro antes de que se finalizara, marcada por una discrepancia en la firma y retenida pendiente de revisión, y luego silenciosamente olvidada en una acumulación de trámites en pausa hasta que Markellen se topó con ella. La firma en la solicitud, mi firma, no era mía. Había sido falsificada. Me senté con esa información durante mucho tiempo antes de poder hablar de ello en voz alta. Este no era solo un hombre que se había desenamorado de mí, y había tenido una aventura con mi hermana. Este era un hombre que había estado intentando, silenciosa y pacientemente, quitarme la casa de mi padre mientras yo estaba en el trabajo construyendo la vida que pagaba el techo sobre nuestras cabezas. Explícamelo de nuevo, le dije finalmente a Markellen, porque una parte de mí necesitaba escuchar la cronología por segunda vez antes de poder aceptarla como real. Ella abrió el registro de la oficina de registro en su portátil y giró la pantalla hacia mí. La solicitud se había presentado un martes por la tarde a principios de primavera, mientras yo estaba en una presentación a un cliente a 2 estados de distancia. El notario que figuraba en el formulario trabajaba en una oficina de un centro comercial en la que nunca había puesto un pie, y el empleado que procesó la entrada había marcado la firma como inconsistente con la que ya estaba en el archivo de la propiedad, razón por la cual la transferencia se había estancado en lugar de proceder. Mi firma, cuando la comparé lado a lado con un documento que realmente había firmado ese mismo mes, ni siquiera era una falsificación particularmente buena. Los bucles de la W estaban mal, apresurados, una aproximación de un extraño a mi caligrafía en lugar de una copia cuidadosa. No había sido lo suficientemente buena para pasar una revisión minuciosa. Solo necesitaba pasar desapercibida en una tarde ajetreada, y ni siquiera había logrado eso. Estaba apostando a que nunca mirarías de cerca el archivo del título de propiedad, dijo Markellen en voz baja. La mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente confía lo suficiente en la persona con la que está casada como para no comprobarlo. No estaba siendo cruel. Simplemente estaba nombrando la vulnerabilidad exacta que Beckett había pasado más de un año explotando silenciosamente. El rostro de Rosalind, cuando me lo expuso sobre su escritorio, estaba más tranquilo que el mío. Esto es bueno, dijo. Y debí de mirarla como si hubiera perdido la cabeza, porque aclaró rápidamente. No es bueno que haya sucedido. Es bueno que podamos probarlo. Una firma falsificada en un documento de título de propiedad no es una disputa matrimonial, Winterly.
Eso es fraude. Eso cambia por completo la ventaja que tienes. Denunciamos el intento de escritura falsificada a la compañía de títulos y a la División Estatal de Fraudes correspondiente, que abrió una investigación formal. Presentamos una demanda civil contra Beckett por los fondos conjuntos malversados, con el rastro financiero de Mark Ellen como documentación de apoyo. Y comenzamos el proceso de divorcio con Rosalind estructurando las demandas de acuerdo en torno a lo que la evidencia realmente mostraba, en lugar de en torno a lo que yo sentía, que me recordó con delicadeza pero con firmeza. Eran dos motores muy diferentes para llevar un caso. Beckett intentó al principio hacer que esto fuera sobre emociones. Envió mensajes sobre lo mucho que lo sentía, sobre cómo simplemente sucedió, sobre cómo todavía me amaba a pesar de todo. Luego, cuando se dio cuenta de que la investigación financiera avanzaba, sin importar cuán arrepentido sonara, su tono cambió a algo más frío. Acusaciones de que estaba siendo vengativa, de que estaba arruinando su vida por un error. Dejé de leer más allá de la primera línea de la mayoría de sus mensajes después de eso. Rosalind me había advertido que esto sucedería. Las personas que son descubiertas rara vez se disculpan por mucho tiempo antes de empezar a buscar a alguien a quien culpar por las consecuencias. Hubo una sesión de mediación, aproximadamente a los 2 meses de iniciado el proceso, en la que Beckett insistió en hablar directamente conmigo en lugar de a través de los abogados, y el mediador, en contra de la visible reticencia de Rosalind, lo permitió durante unos minutos en aras de hacer avanzar el proceso. Beckett parecía más pequeño al otro lado de esa mesa de conferencias de lo que recordaba que era en nuestra propia cocina. Dijo que todavía no entendía por qué yo estaba escalando las cosas en lugar de simplemente dejarnos manejar esto como adultos. Le pregunté con calma si falsificar mi firma en un documento de título de propiedad también era una cuestión de manejar las cosas como adultos. Y vi cómo algo se desvanecía de su rostro cuando se dio cuenta de que yo ya tenía la documentación en una carpeta frente a mí. No tuvo respuesta. Rosalind terminó la sesión poco después, y fue la última vez que Beckett intentó hablarme directamente en cualquier sala durante el resto del caso. También, en contra de cualquier consejo que una persona razonable seguiría, apareció fuera de mi estudio 2 veces en una semana, esperando en el aparcamiento después del horario de trabajo, tratando de hablar conmigo en persona después de que yo dejara claro, a través de mi abogada, que toda comunicación debía pasar por los cauces legales. La segunda vez, una de mis empleadas, una joven y brillante jefa de proyectos llamada Fable Windrop, lo vio merodeando cerca de mi coche durante casi 20 minutos y me llamó antes de que yo saliera del edificio, lo suficientemente preocupada como para que yo llamara a Rosalind en el acto. Ese patrón, contacto después de una solicitud explícita de cese, ocurrido 2 veces en una semana, presenciado por un tercero, se convirtió en la base para una orden de alejamiento que Rosalind presentó en mi nombre, la cual el tribunal concedió en cuestión de días, dada la investigación de fraude documentada que ya estaba en marcha. Kinley, por su parte, guardó silencio durante casi 3 semanas. Luego llamó a nuestra madre, sollozando, pidiendo ayuda, presentándose como una mujer que había caído en algo que no podía controlar. Mi madre, y esto la honra enormemente, me llamó a mí primero antes de responderle a mi hermana. Cuéntamelo todo, dijo. Antes de decirle una sola palabra. Le conté todo. La aventura, el dinero, la firma falsificada en la casa de papá. Hubo un largo silencio en la línea después de eso, tan largo que le pregunté si todavía estaba allí. Cuando finalmente habló, su voz se había vuelto muy baja y muy firme, como solía hacerlo cuando estaba realmente furiosa en lugar de simplemente molesta. Tu padre mantuvo esa escritura limpia por una razón, dijo. Siempre decía que el dinero hace que la gente te muestre quiénes son realmente al final. Simplemente nunca pensé que sería ella. Mi madre nunca ha sido una mujer dramática, pero escuché algo romperse en su voz esa tarde. Un tipo particular de dolor reservado para descubrir que tu hija menor ayudó a desmantelar la vida de tu hija mayor por un condominio alquilado y un bolso. Mis padres no repudiaron a Kinley. Así no es como funcionan las familias reales, no importa lo satisfactorio que pueda sonar en el momento. Pero algo fundamental cambió. Ya no era invitada a las reuniones familiares sin una invitación individual expresa de cada persona que asistía. Mi madre le dijo claramente que no sería bienvenida en mi presencia, en mi casa o en cualquier evento que yo organizara, durante todo el tiempo que yo deseara que ese límite se mantuviera, y que esto no era un castigo,
sino una consecuencia que ella misma había construido, ladrillo a ladrillo, mes a mes, durante más de un año. La primera festividad sin ella en la mesa se sintió extraña, de una manera para la que no estaba completamente preparada. Mi madre puso la mesa para un comensal menos de los que habíamos usado en toda mi vida adulta, y nadie lo mencionó en voz alta, aunque vi que la vieja silla de mi padre, la que Kinley solía ocupar, atraía la mirada de todos en algún momento durante la comida. Mi tía me preguntó en voz baja en la cocina mientras lavábamos los platos si pensaba que esto sería permanente. Le dije la verdad, que era que sinceramente no lo sabía, y que por primera vez en mi vida, no me sentía obligada a tener una respuesta lista para una pregunta sobre mi hermana. La investigación forense y de fraude de títulos tardó más de 18 meses en resolverse por completo, desarrollándose en paralelo a los procedimientos de divorcio, como suele ocurrir en estos casos. Al final se ordenó a Beckett que devolviera la totalidad de los fondos conjuntos malversados, estructurado como un plan de restitución ordenado por el tribunal y vinculado directamente a sus ingresos, mientras que la División Estatal de Fraudes presentaba cargos por separado relacionados con el intento de transferencia de la escritura, un asunto que para cuando concluyó, le había costado por completo su licencia de agente inmobiliario, ya que la Junta de Licencias tiene una visión notablemente implacable de los agentes que han participado en fraudes de documentos de propiedad, incluso si el fraude se comete en un ámbito personal en lugar de profesional. Varios meses después, una vez que su empleador se enteró de la revocación de la licencia, fue despedido. Las noticias viajan lenta pero seguramente en una pequeña comunidad profesional. Y en los meses posteriores a su despido, 2 antiguos colegas suyos se pusieron en contacto conmigo directamente, no por chisme, sino porque ambos tenían una sensación de inquietud sobre ciertas transacciones inmobiliarias que Beckett había manejado a lo largo de los años y querían saber si el hallazgo de fraude cambiaba la forma en que debían ver la documentación antigua. No pude ofrecerles asesoramiento legal, pero les di la información de contacto de Rosalind, y más tarde escuché de segunda mano que al menos una de esas consultas se convirtió en su propia denuncia separada presentada ante la misma Junta de Licencias. Parece que el patrón que Beckett había construido conmigo no era del todo nuevo. Rosalind me llamó la tarde en que la Junta de Licencias emitió su decisión final sobre la licencia de agente inmobiliario de Beckett, y pude oír algo casi como satisfacción en su voz habitualmente neutral mientras me leía el resumen del fallo por teléfono. La Junta había encontrado, basándose en la remisión de la División de Fraudes y la falsificación documentada, que Beckett había violado el Código de Conducta Profesional que rige las transacciones de propiedad, independientemente del hecho de que la solicitud de escritura fraudulenta se había dirigido a su propio hogar en lugar de a la propiedad de un cliente. No hacen excepciones por la familia, me dijo Rosalind. Una firma falsificada en un documento de título de propiedad es exactamente el tipo de cosa que esa licencia existe para prevenir, sin importar de quién sea el nombre en la escritura. Beckett tenía 30 días para apelar. No lo hizo. La casa siguió siendo total y únicamente mía. El intento de título fraudulento fue formalmente anulado y marcado permanentemente en los registros del condado, lo que Rosalind me aseguró que haría que cualquier intento futuro de una maniobra similar fuera esencialmente imposible de ejecutar en silencio de nuevo. El acuerdo de divorcio, una vez finalizado, incluyó el monto total de la restitución, la eliminación limpia y completa del nombre de Beckett de todas las cuentas conjuntas y de cualquier reclamación sobre la propiedad, y los honorarios documentados por el tribunal que cubrían el costo total de la investigación forense, pagados por él. Quiero decirte honestamente que nada de esto se sintió como un triunfo en el momento en que sucedió. La justicia, cuando finalmente llega, rara vez se siente como lo prometen las fantasías de venganza. Se sintió como agotamiento. Se sintió como alivio con una larga y lenta exhalación adjunta. Se sintió como finalmente dejar algo pesado que no me había dado cuenta de que había estado cargando con ambos brazos durante más de un año. Lo que también se sintió con el tiempo fue claridad. Terminé la renovación del baño de invitados que había aparcado durante lo peor de todo, de la manera que originalmente quería, sola, exactamente a mi gusto, sin un solo compromiso hecho por la opinión de otra persona sobre el color de los azulejos. Expandí la lista de clientes de mi estudio ese año más que en cualquier año anterior en la historia de la compañía. Quizás porque hay un tipo particular de enfoque disponible para una persona que ha dejado de gastar energía fingiendo no notar las cosas. Planté un nuevo arce en el patio trasero, cerca del viejo de mi padre, la primavera después de que el divorcio se finalizara,
porque una parte de mí necesitaba un marcador para la versión de mi vida que vino después. Kalanta me ayudó a sacar las últimas pertenencias de Beckett de la casa, empaquetando las cosas que él no había recogido ya. Y cuando terminamos, nos sentamos en el porche trasero con 2 vasos de limonada y vimos el sol ponerse sobre un patio que finalmente me pertenecía solo a mí. Levantó su vaso y dijo: por la casa que tu padre te construyó como una fortaleza, sin que ninguno de los dos lo supiera. Y me reí, por lo que pareció la primera vez en meses. Una risa real del tipo que surge de algún lugar por debajo del agotamiento. Nos quedamos allí hasta que la luz del porche atrajo a las polillas y la limonada se calentó, hablando de nada importante, lo que resultó ser exactamente lo que más necesitaba. También, con el tiempo, dejé de sobresaltarme cada vez que mi teléfono se iluminaba con un número desconocido. Dejé de revisar las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Dejé de despertarme a las 3 de la mañana reviviendo ese pasillo. La curación no llegó como un único y dramático punto de inflexión. Llegó como la mayoría de las recuperaciones reales, en pequeños martes sin importancia en los que simplemente me olvidé por unas horas de pensar en todo ello. Kinley volvió a contactarme meses después, no con otra disculpa empapada de autocompasión, sino con un mensaje corto y sencillo reconociendo en términos específicos lo que había hecho y lo que había costado. Sin excusas, sin reinterpretaciones, solo un recuento de los hechos tal como ocurrieron. Aún no he decidido qué puerta, si es que alguna, abre eso. Algunas puertas, una vez cerradas con llave desde fuera, tardan mucho tiempo en sentirse seguras para volver a abrirse, ni siquiera una rendija. Pienso a menudo en esa tarde. El sonido de mi propia llave girando en la cerradura. La extraña firmeza en mis manos mientras me alejaba en lugar de gritar. La gente a veces me dice que admira lo serena que me mantuve. No sé si serena es la palabra correcta. Creo que, más que nada, una parte de mí ya se había estado preparando silenciosamente para este preciso momento durante más tiempo del que quería admitir. Como cuando te preparas para el mal tiempo que sientes que se acerca en el aire días antes de que el cielo finalmente se rompa. He pensado mucho desde entonces en lo que mi padre quería decir esa tarde en el jardín. Una casa debe pertenecer a la persona a la que no se puede convencer de renunciar a ella. No creo que estuviera hablando solo de una propiedad. Creo que estaba hablando de las partes de la vida de una persona que vale la pena proteger con la suficiente fiereza como para que nadie, ni un esposo, ni una hermana, ni la lenta erosión de 100 pequeños momentos justificados, pueda quitársela silenciosamente sin luchar. No grité ese día porque gritar nunca iba a ser lo que me devolvería mi casa, mi empresa o mi futuro. La calma lo hizo. La documentación lo hizo. Una abogada en marcación rápida y un padre que nunca dejó que nadie le convenciera de renunciar a lo que importaba, eso fue lo que lo hizo. Si tú hubieras abierto esa puerta y visto lo que yo vi, ¿te habrías dado la vuelta y habrías llamado primero a tu abogado, o habrías hecho algo completamente diferente?